Murcio, tengamos éxito o fracasemos, te doy las gracias. Eres un hombre valiente y leal. Si logramos superar los peligros de esta noche, puedes pedirme la baronía de Castria. Ahora, adiós y suerte. Marchaos rápidamente y que Crom y Mitra os acompañen. Las dos oscuras siluetas desaparecieron en las densas sombras que había más allá de la parte iluminada. Conan le dio una palmada en el hombro a Con. Alégrate, hijo, dijo con un gruñido. Un amigo dentro de los muros vale más que 1000 fuera de ellos. Volvió a quedar en silencio al oír las suaves pisadas de pies descalzos que se acercaban por el corredor. Tuvo plena conciencia de que aquella era su hora, la hora que podía significar el cumplimiento de la venganza de Todd, Ammon o la caída de un imperio. 10. El escurridizo. Un destacamento de guerreros negros entró en la prisión, ató a Conan y a su hijo con fuertes correas de cuero y los escoltó fuera del calabozo. Salieron a la gran plaza que se hallaba entre el palacio y el templo. En lo alto del cielo, el disco plateado de la luna llena se destacaba y hacía palidecer a las estrellas. La plaza estaba circundada de piedras verticales, cinceladas toscamente con extraños jeroglíficos de una simbología desconocida. Conan no hubiese podido decir si aquello era obra de los brujos zimbabweis o de sus antepasados prehumanos. A un lado, frente al templo de Dambala, un siniestro ídolo se elevaba hacia el cielo. Estaba tallado en basalto negro, y era 3 veces más alto que un hombre. Era tan alto como el siniestro anillo de monolitos. Al acercarse al eidolón, Conan se dio cuenta de que había sido construido de manera que semejara una enorme serpiente enroscada en forma de cono. La cabeza cuneiforme del ofidio miraba fijamente hacia abajo desde el vértice. Por un instante, la cosa pareció cobrar vida, pues sus ojos de color escarlata brillaron con fría malignidad. Pero, poco después, Conan comprobó que las pupilas del dios serpiente eran gigantescos rubíes y que su aparente vida se debía a la vacilante luz de las antorchas. El cimerio reprimió un escalofrío. El ídolo de Set, o de Dambala, como lo llamaban los zimbabweis, representaba desde tiempos inmemoriales la fuerza de las tinieblas y del mal en la tierra. Balbució una plegaria a Crom. Aquel lejano dios cimerio rara vez se entrometía en las cosas terrenales, y poco le importaba ser venerado por seres humanos. Pero cuando el demonio del profundo abismo lanza miradas desde lo alto con sus llameantes ojos escarlata, cualquier dios es mejor que ninguno. El altar de Dambala era como una gran concavidad de mármol ubicada en el pavimento, delante del ídolo. En el mármol habían sido incrustados anillos de bronce. Conan y Con fueron atados con cadenas en el fondo de la concavidad, y quedaron totalmente imposibilitados para adoptar otra postura que no fuera la erguida. Allí les quitaron las ataduras de cuero. Conan estudió la situación. Sus cadenas y los anillos que le aprisionaban las muñecas eran de bronce recién forjado y, por tanto, quizás irrompibles. Pero los anillos incrustados en el mármol parecían tener cientos de años y estar carcomidos. Una vez que estuvieron amarrados los cautivos, los sacerdotes negros de Set se retiraron. Se hizo un gran silencio. El viento nocturno de la selva silbaba a través del círculo de piedras verticales y hacía flamear las antorchas. Los ojos rojos de la estatua ardían en la oscuridad como un misterioso simulacro de vida. Al otro lado de la plaza, la figura encorvada y disminuida de Todd, Ammon estaba de pie al lado del rey Nenaunir. El monarca negro lucía todas sus insignias reales y estaba ataviado con un manto púrpura que le llegaba hasta los pies. Tenía la cara cubierta con una máscara de serpiente. Con la mano derecha, en la que brillaban sortijas a modo de talismanes, cogió la vara de cabeza de serpiente con la que conjuraba hechizos. El silencio se prolongaba. De pronto, miles de cabezas miraron hacia arriba y un prolongado H escapó de las gargantas de los zimbabweis que allí se apiñaban. Conan también levantó la vista. Una sombra roja, con el borde delantero curvo, comenzó a extenderse por la faz de la luna. Los tambores, que se habían mantenido en silencio, comenzaron a sonar nuevamente, marcando un ritmo febril. Su redoble parecía el palpito de un corazón de gigante. Las brumas de la selva que se rizaban sobre las cabezas parecían retorcerse y enrollarse al compás de cada golpe. Los ojos enjollados del dios, serpiente parecían pestañear y centellear siguiendo el ritmo. La sombra roja se extendió aún más. Había llegado el momento de actuar. Cogiendo con las manos la cadena que apresaba su muñeca derecha, Conan dio una fuerte sacudida con todo su peso. 10.000 negros lo observaban con ojos fríos e indiferentes. Los músculos de los hombros, la espalda y los brazos del cimerio abultaban a causa del esfuerzo. La cadena resistió, pero el antiguo anillo incrustado en el mármol cedió y saltó con un chasquido. Con una mano libre, Conan dio media vuelta y arrojó o con acento agudo todo su peso contra la otra cadena. Su rostro se congestionó con acento agudo a causa del esfuerzo. Sus ojos parecían salirse de las órbitas, y sus labios se entreabrieron con un gruñido bestial. El segundo anillo cedió con un sonoro crujido.
Conan tuvo la sensación de que, en cualquier momento, podría sentir el sordo impacto de una flecha o de una jabalina en su espalda. Pero nada de eso ocurrió. Con absoluta indiferencia, los negros observaban cómo se iba liberando. Con las sienes latiendo furiosamente, Conan se volvió hacia Con. La sombra roja seguía avanzando, los tambores cambiaron de ritmo y un cántico atronador surgió de la muchedumbre allí congregada. Intentando emular a su padre, el joven Con se esforzaba por deshacerse de sus grilletes, pero en vano. Con un profundo escalofrío, Conan se lanzó en ayuda de su hijo. Sintió en la nuca una repentina corriente de aire helado. Era tan fría que las gotas de sudor que tenía en la espalda se congelaron de inmediato y se convirtieron en diminuto granizo. Conan tenía plena conciencia de la misteriosa corriente helada que lo cubría, y al mismo tiempo vio una cosa extraña. La sombra escarlata había cubierto casi todo el disco de la luna. Pero, por encima de la plaza, los vapores se arremolinaban y se congelaban debido a la corriente de frío sideral que soplaba desde el cielo, donde la luna roja resplandecía como un ojo ciclópeo. Los vapores se condensaron tomando forma y cuerpo, el cuerpo y la consistencia de una enorme serpiente. El temor se adueñó de Conan. Este comprendía ya el significado del cóncavo altar y la razón por la que habían sido encadenados en posición vertical. Mientras la primera espiral de vapor semisólido se posaba sobre él, visualizó todo el horror de la muerte que Nenaunir había planeado para ellos. Porque el propio Dambala se estaba materializando en la planicie, y muy pronto los remolinos de vapor del padre del mal se condensarían en el aire vacío para reducirlos a pulpa a ambos y alimentarse después con sus almas temblorosas. 11. La luna de sangre. Ignorando el frío que lo invadía, Conan arrojó toda la fuerza de su cuerpo sobre la última cadena que ataba a su hijo al altar. El anillo de bronce se rompió con un crujido. Los anillos sobrenaturales le pesaban a Conan. Conseguían doblar con su peso los musculosos miembros, y el frío sideral que de ellos emanaba hacía mella en el centro de su cálida vitalidad. Se inclinó con esfuerzo y extrajo de su bota el puñal que le había proporcionado Murcio. Hundió el arma hasta la empuñadura en los anillos que se iban engrosando y que casi dominaban su cuerpo. «Padre», gritó Con, al ver el dispositivo demoníaco que Nenaunir había conjurado de los infiernos transgalácticos. «Corre, muchacho», dijo Conan jadeando. «Las puertas. Sálvate tú, e intenta que entre el ejército». Una y otra vez, Conan dio fuertes estocadas con su daga en los macizos anillos. Aun cuando los cortes eran profundos, no parecían lastimar a la aparición que se iba solidificando lentamente sobre él. Las escamas, que tenían forma de platillo, iban raspando su pellejo. Trastabilló bajo el peso de la monstruosa serpiente. En lo alto, la cabeza cuneiforme de Dambala se mecía sobre la luna ardiente, mientras que sus ojos llameantes de color escarlata relucían en las órbitas. Una cruel, astuta y maligna inteligencia se escondía tras aquellos ojos de reptil, y también un gran cansancio, una desesperación tremenda y un hambre insaciable. El alma de Conan se amilanó cuando el bárbaro clavó la mirada en los ojos de aquel demonio, que durante 1.000.000 de años se había esforzado por arrojar a la raza de los hombres al fango de donde había surgido lenta y penosamente. El frío le invadía los huesos. El peso de las espirales movedizas era aplastante. Lentamente, el primer anillo le fue atenazando el pecho, estrujándole el corazón y los pulmones como un torno. La mano que sostenía el puñal se entumeció y la daga cayó sobre el mármol. Conan siguió luchando, pero ya no se trataba de un combate de la carne contra la carne. Era un forcejeo entre voluntades indomables, reducido a una lucha del espíritu en algún plano de conciencia ajeno a Conan. Al cimerio le pareció que su mente, su voluntad y su alma eran una extensión de su cuerpo. Opuso todo el vigor de su inquebrantable voluntad contra la negatividad espiritual de la serpiente demoníaca, como si se hubiera tratado de arrojar una jabalina contra un enemigo de carne y hueso. Ya no tenía conciencia de su cuerpo, que estaba entumecido de los pies a la cabeza. En forma confusa, le constaba que seguía erguido y envuelto en las asfixiantes espirales de la gran serpiente. Los latidos de su corazón se hicieron más lentos, y los músculos iban adquiriendo el rigor de la muerte. Su misma sangre se le congelaba en las venas. Pero en lo más profundo de su ser todavía se manifestaba un fondo de voluntad al que se aferró. En esa sombría batalla de capacidades mentales puso todo su valor, su hombría y su gran ansia de vivir. Contra esto último, el demonio no poseía armas, pues era una criatura de muerte y decadencia. Su único deseo era el de destruir toda manifestación de vida. Pero la fuerza de la serpiente era demasiado colosal, semejante a la potencia que mantiene erguidas las montañas y sostiene el planeta en movimiento. Infundía a su adversario temor, cobardía y dudas acerca de sí mismo. Estas eran las armas del abismo. Con ellas, Dambala minaba la hombría de los héroes, envenenaba a los patriotas con el veneno de la traición y se nutría de las almas de naciones e imperios. La fría inteligencia de aquel ser del otro mundo sabía que, a su tiempo, podría destruir el universo y extinguiría los fuegos del mismísimo sol.
y proyectaba esa invencible fuerza de vampiro contra un solo hombre. Por más valiente que fuera, ningún ser vivo podía resistirse a aquel poder de succión que conseguía drenar la fuerza de los soles. La mente de Conan se nubló, su conciencia se desvaneció, pero su poderoso instinto de supervivencia le hizo seguir luchando con todo el poder que conservaba su alma. Continuó debatiéndose contra la oscuridad que lo empujaba al abismo de la nada, mientras la luna roja descendía y el rey Nenaunir reía a carcajadas. 12. Muerte en la noche. Repentinamente, el frío mortal que inmovilizaba el cuerpo de Conan comenzó a ceder. La aplastante presión ejercida sobre él se hizo más ligera, y la postración que nublaba su mente desapareció ante un brote de renovado vigor. Volvió lentamente en sí. Estaba tendido de espaldas en el fondo de la concavidad de mármol, contemplando las titilantes estrellas. La luna, convertida de nuevo en un disco de plata reluciente, arrojaba sobre él sus pálidos rayos. Un intenso alboroto le hizo ponerse en pie, pero solo para volver a caer, mareado, de rodillas. No había recuperado todas sus fuerzas. Cuando logró incorporarse de nuevo, contempló un extraordinario espectáculo. A algunos pasos de la concavidad de mármol yacía Nenaunir, derribado en su hora de triunfo. Cerca de él, brillando a la luz de la luna, se veía el puñal que Murcio le había entregado a Conan y que éste había dejado caer en su lid contra el gigante. Más atrás, debatiéndose entre los negros dominados por el terror, se hallaba el asesino. Era el príncipe Con, desgreñado y jadeante. Con su melena desordenada, el muchacho parecía un animal de presa. Libre de cadenas gracias a los últimos esfuerzos de Conan, el chico no había huido tal como se lo ordenara este. Había cogido el puñal caído en el suelo, y con este se arrojó a través de la plaza donde se hallaban Nenaunir, con los ojos relucientes por la sed de sangre y por su triunfo. Todos los presentes estaban pendientes de la lucha cósmica que tenía lugar en la negra concavidad de mármol, y nadie, salvo Todd Amon, había visto que el hijo de Conan atacaba de forma suicida al extasiado rey, brujo de Zimbabue. Durante un segundo de vacilación, Todd Amon detuvo su mano, debatiéndose entre la envidia y la prudencia. Ese minuto fue suficiente para que el puñal se hundiera en el corazón de Nenaunir y el Vika-río de Dambala quedara tendido en un charco de sangre. El sortilegio que amparaba a Dambala en el plano terrenal quedó roto a tiempo para evitar que el alma debilitada de Conan se extinguiera. Por encima de la concavidad destinada al sacrificio, aquella aparición semejante a una serpiente se disolvió de nuevo en vapor informe, y Conan logró sobrevivir. Antes de que unos negros que habían prendido al cimerio se decidieran a matarlo, una horda ululante de oscuros guerreros irrumpió dando aullidos en la plaza desde todas las calles vecinas, y cayó sobre los adoradores de Dambala, atacándolos por todos los ángulos. Las apretadas y ordenadas filas de los hombres de Nenaunir cayeron presa del caos mientras los no combatientes huían desesperadamente para salvarse. Sin su jefe, los partidarios de Nenaunir, fácilmente identificables por sus cabezas adornadas con plumas, fueron muertos a centenares. En la plaza sonaron las notas metálicas de una trompeta y se oyó el taconeo de botas. Conan se estremeció de placer. Sus aquilonios habían llegado. Se abrió camino entre el fragor del combate, dando órdenes a sus hombres. Vio a Envega, seguido por un centenar de partidarios que se dejaban caer desde lo alto del techo de uno de los edificios bajos que había junto a la plaza, y se lanzaban a la refriega con jabalinas, hachas y mazas. Muy pronto se oyó el sonido metálico de las armas que caían sobre el pavimento, arrojadas por cientos de hombres de Nenaunir que se arrastraban por el suelo pidiendo clemencia. Envega iba de grupo en grupo para impedir una carnicería general. Conan se mantenía en pie con las piernas medio entumecidas, y se tambaleó cuando Komi cruzó la plaza corriendo y cayó en sus brazos. El cimerio lo estrujó contra su pecho, y le dijo bruscamente unas palabras de consuelo, al tiempo que buscaba a Todd Amon con la mirada. No se veía al hechicero Estigio por ninguna parte. En ese momento, un dragón alado extendió sus alas de murciélago y remontó el vuelo desde lo alto de una de las torres. Un hombre moreno ataviado con una túnica verde iba horcajada sobre el alado reptil. El monstruo describió un círculo sobre la ciudad maldita, y luego se alejó volando en dirección al sur. Salvo Conan, nadie lo había visto huir. Mientras lo observaba, el bárbaro frunció pensativamente el ceño. En el sur no había nada salvo innumerables leguas de selva hasta el fin del continente mismo, donde una playa sin nombre se enfrentaba con un mar desconocido. Solo sabía a ciencia cierta que en el extremo sur de la comarca se hallaba el límite del mundo conocido. Todd Amon había perdido su último aliado. Se hallaba solo, y hasta el despiadado dios que adoraba le negaría su protección. No podía huir más lejos, y Conan sabía que ya no le quedaba ningún lugar a donde ir. El bárbaro había juzgado que la última batalla se libraría allí, entre las torres sin techo de Zimbabue. Fue un error. El postrer combate tendría lugar en una playa sin nombre, en los confines del mundo.
Atrayendo a Conan hacia sí y enjugando sus histéricas lágrimas, Conan se precipitó fuera del altar y se detuvo, preocupado pero sonriente, a la espera de que se acercaran Palántides y Trocero. Antes del rosado amanecer, un rey volvería a ocupar su trono, y los con acento agudo eletimo seguidores del profeta y vicario de Dambalá perecerían. Conan coronaría a Envega con sus propias manos. Luego, el ejército tendría que descansar en Zimbabue por un tiempo para curarse sus heridas y hasta que recuperara todo su poder de combate, después de la larga marcha a través de las marismas y de la selva. Luego iniciarían una nueva marcha hacia el sur en dirección a los confines del mundo, para librar la batalla final contra Thoth Amon. Conan sonrió y, dilatando su ancho tórax, aspiró el aire fresco de la noche, y sintió que la sangre bullía por su poderoso organismo y que volvía a estar en posesión de todo su vigor. Por Crom, qué bueno era sentirse vivo. Sombras en la calavera. 1. Visiones en el humo. Una ráfaga de humo verde ascendió desde el lecho de carbones encendidos sobre el que Rimush, el adivino real de Zimbabue, había arrojado el corazón palpitante de un ibis, la sangre de un mono macho y la lengua bífida de una serpiente. Las brasas esparcían un fulgor rojizo. La tenue luz transformaba las ceñudas y marcadas facciones de Conan en una pensativa máscara de cobre, mientras que la vacilante y rojiza luminosidad metamorfoseaba los rasgos del negro rostro de su acompañante, Envega, el recientemente coronado rey de la ciudad de la selva, y lo convertían en la imagen de un primitivo ídolo de ébano. No se percibía ruido alguno en la húmeda habitación de piedra, salvo el chirrido y el crujido de los carbones, y los balbuceos del demacrado y viejo hechicero Shemita. Rimush se arrebujó en su hábito de astrólogo, lleno de colores y recamado con los símbolos místicos de su poder, y se acercó al brasero. El resplandor del fuego hacía que su anciana cabeza pareciera una calavera adornada con una barba blanca, en la cual solamente los ojos, hundidos en las órbitas, estaban vivos y se movían. Conan daba muestras de impaciencia. Le disgusta Bea mezclarse con artes mágicas o brujería. Desde hacía tiempo, había volcado su sencilla fe en el sombrío dios bárbaro de su lejano y nórdico país, Crom, que exigía muy poco de sus seguidores, pero les infundía la fuerza necesaria para aplastar a sus enemigos. Terminemos con esta ceremonia, gruñó, dirigiéndose a Envega. Dame una legión de tus guerreros y rastrillaré personalmente la selva en busca de Thoth Amon sin necesidad de brujerías. El gigante negro tocó en el hombro a Conan a modo de advertencia, y le indicó con la cabeza que observara al anciano astrólogo. El adivino se enderezó convulsivamente, apretando los dientes. La espiral de humo verde se elevó, arremolinándose, y se formó un arabesco de color verde jade, mientras aparecían burbujas de espuma en las comisuras de los labios de Rimush. La revelación comenzará en cualquier momento, murmuró Envega. El viejo Shemita emitió un susurro en que las palabras se fueron haciendo gradualmente audibles. Al sur, batir de alas en la noche de la selva. Hacia la gran catarata. Luego al este, a la tierra sin retorno. Hacia las altas montañas, a la gran calavera de piedra. El susurro se interrumpió bruscamente. El adivino se puso rígido como si le hubieran herido. Lo encontrarás en el fin del mundo, allí donde los hombres serpiente gobernaron mucho tiempo antes de la llegada del hombre, dijo el Shemita con voz clara. Luego se desplomó, y cayó sin vida a los pies del humeante brasero. Crom, exclamó Conan, sintiendo un hormigueo en los tensos antebrazos. Envega, de rodillas en el suelo, palpó el pecho del anciano. Poco después, se incorporó con el ceño fruncido. ¿Ocurre algo malo?, preguntó Conan, advirtiendo un relámpago de sombrío temor en el monarca al que había ayudado a coronarse como único rey después que Zimbabue fuese gobernada durante siglos por pares de gemelos. Muerto, dijo Envega lentamente, como si le hubiera fulminado un rayo, o mordido una serpiente mortífera. Palántides estaba por contradecir abiertamente a su señor, como nunca había osado hacerlo en los muchos años en que había servido al rey de Aquilonia. El viejo soldado iba profiriendo violentos juramentos mientras luchaba por levantarse del lecho cubierto de sedas, donde yacía con la pierna izquierda vendada. Por la cabeza de Nergal. Majestad, no voy a permitir que te internes solo en la selva sin que una tropa de fuertes aquilonios te respalde. Por las tripas de Dagón. ¿Cómo puedes confiar en que esos negros no desfallezcan y salgan corriendo al primer resplandor del acero? O que no te vayan a asar y a comer en cuanto comiencen a faltar los víveres. Si bien no puedo andar con esta maldita pierna, al menos soy capaz de montar a caballo. Conan cogió al jefe de sus tropas por los hombros y lo tumbó en el lecho. Por la sangre de Crom, viejo amigo. Personalmente, nada me gustaría más. Pero lo que es, y lo que debe ser, será. Mis aquilonios están exhaustos tras haberse abierto camino a través de muchas leguas de esta maloliente selva. La mitad están fuera de combate a causa de las heridas recibidas al tomar la ciudad, y la otra mitad también, debido a la fiebre y la disentería. No puedo esperar más.
El rey en Vega me ofrece la flor y nata de sus tropas. Si permanezco aquí, en Zimbabue, a la espera de que mis propios muchachos estén nuevamente en pie, Todd, Amon podría arrastrarse a su guarida Estigia, o tal vez huir a Vendia, a Kita y a los confines del mundo que todo cabe suponer. De modo que no puedo esperar más. Pero majestad, estos negros salvajes. Son guerreros poderosos, palántides, y que nadie ose decir lo contrario. Interrumpió Conan, irritado. He vivido entre ellos, he luchado con ellos y combatido contra ellos hasta que llegaron a llamarme, el rey negro de piel blanca. Nadie lo supera en cuanto a hombría. Mi viejo camarada Juma podría enfrentarse con 3 de tus caballeros aquilonios a mano limpia y salir bien parado y sonriente. Pero, por otra parte, están las amazonas. Palántides refunfuñó. Tenía demasiada experiencia como para seguir discutiendo. 2 semanas antes, una compañía de guerreras negras se había presentado en la Gran Zimbabue para la coronación de Envega, en representación de la reina Nsinga. Estaban a las órdenes de la hija de Nsinga, una hermosa muchacha de unos 20 años de edad, de pechos firmes, elástica como una leona, que superaba por media cabeza al más alto de los aquilonios. Palántides sabía que más de 20 años antes, en su época de bucanero singario, Conan había visitado el país de las Amazonas. Allí conoció a la reina Nsinga, en el más amplio sentido de la palabra. Palántides sabía también que Conan sospechaba que la princesa amazona, que nevaba el nombre de Nsinga, como todas las reinas y herederas de su misma estirpe, era su propia hija. De modo que el general, ducho en el proceder de los reyes y conocedor del temperamento de Conan, optó por callarse. Enterada de que Conan planeaba hacer una expedición a las remotas regiones del desconocido sur, donde la tierra tiene su fin, la joven Nsinga arrojó su lanza a los pies del cimerio, ofreciéndose a sí misma y a sus guerreras como aliadas. Conan aceptó al instante. Palántides expuso nuevos argumentos. Antes de llegar a esa tierra sin retorno de la que habló el astrólogo, tendréis que recorrer miles de leguas. Ni siquiera en Vega tiene mapas de esa región. Unos súbditos que mandó hasta allí no volvieron para contar lo que habían visto. Conan esbozó una torva sonrisa. Tienes razón, pero no solo vamos a marchar, pues tanto yo, como Con y los militares más selectos de la Guardia Real de Envega montaremos dragones ala 2. Cuando Todd, Amon escapó en una de esas bestias, no todas quedaron sueltas. Un buen número de esos demonios alados quedó dentro de las torres sin techo, en cantidad suficiente como para llevar a muchos de nosotros. Vamos a volar a la vanguardia, cabalgando en los dragones, mientras Nsinga, al frente de sus amazonas, y Trocero, al mando de una compañía de lanceros, seguirán a pie. Nos adelantaremos en busca de los mejores caminos. Cuando avistemos la gran calavera de piedra de la que nos habló el brujo Shemitah, retrocederemos hasta unirnos con nuestras fuerzas de tierra, a fin de lanzarnos al combate desde el cielo y desde la selva. Palántides se mordisqueó con acento agudo la barba. Tú no sabes montar esos demonios alados, dijo con un gruñido. Conan sonrió. Puedo probar. He montado caballos, camellos y, una vez, hasta un elefante. De modo que un simple dragón no debería acobardarme. 2. Un vuelo de dragones. Bien pronto, Conan tuvo que reconocer que había mucho de verdad en lo que había dicho Palántides. Los gigantescos dragones, criados y adiestrados por los guerreros de Zimbabue, no eran los corceles más tratables que cupiera imaginar. Tenían mal temperamento, eran agresivos y estúpidos y manifestaban una desagradable tendencia a olvidarse de sus jinetes, descendiendo entonces de golpe y en picado sobre las praderas y los ríos en busca de presas. Además cedían espantosamente. Conan había protestado con indignación cuando los cuidadores de las bestias lo ataron firmemente a la sólida montura, un artefacto de cuero muy resistente estirado sobre un bastidor de bambú. Pero, en el primer vuelo, su terrible cabalgadura se zambulló bruscamente en pos de una gacela fugitiva, y el bárbaro se convenció de lo necesarias que eran las correas que lo ataban a la silla. Los Zimbabweis llevaban pesados garrotes de madera de teca atados a una hebilla de la montura, con los cuales azotaban a los dragones para hacerlos obedecer cuando sus instintos de prédate no se sobreponían a las enseñanzas recibidas. Conan zurró a su doctor Agón para que retomara su vacilante vuelo, y pensó que hubiera preferido probar suerte en la selva con los guerreros de Nsinga y Envega. Con todo, no se podía negar que los dragones ala 2 se movían con una velocidad que dejaba muy atrás al ejército de tierra. Mientras los soldados negros se abrían camino por la densa espesura, Conan y su fuerza exploradora se movían muy por delante de ellos, investigando los mejores caminos. En una ocasión, avistaron un ejército de negros dispuestos a tender una emboscada a las fuerzas de tierra. El simultáneo embate de los dragones los puso en rápida y ruidosa fuga. Después de unas jornadas, la selva se hizo menos densa y más transitable, se transformó en campiña, y el ejército de tierra avanzó más deprisa. Pero marchaban todavía a paso de tortuga en comparación con el escuadrón de dragones, que podía superar ampliamente la velocidad de un jinete.
Y en aquellas latitudes no había caballos, pues según le explicaron a Conan, estaban atravesando una zona en la cual una devastadora enfermedad mataba a todos los caballos. De vez en cuando, una pequeña mancha negra en la llanura delataba a un rebaño de antílopes, búfalos y otros rumiantes. Día tras día, el cimerio se remontaba muy a la vanguardia de su ejército. Luego retrocedía para ayuntarse con sus fuerzas de tierra, las amazonas de Ensingá, los guerreros de Envega bajo el mando del conde Trocero, y una caravana de mujeres que llevaban alimento y provisiones sobre la cabeza. Vistos desde la altura, parecían una columna de hormigas negras. En razón de su edad, Trocero no podía mantener el tren de marcha de los guerreros, por lo que la mayor parte del tiempo le llevaban en una litera, a hombros de 4 de los fornidos negros. Conan ardía de impaciencia cada vez que comprobaba cuán escasa distancia había cubierto su pequeña fuerza desde el amanecer, aun cuando aquella gente avanzaba a un ritmo que sus rudos aquilonios hubieran tenido dificultad en mantener. La noche en que Conan y su hijo habían destronado a Nenaunir, rey cogobernante y usurpador del trono en el que pretendió sentarse en solitario echando en prisión a su hermano gemelo, había luna llena. La luna se había convertido en un fino menguante plateado cuando Conan y su pequeño ejército se lanzaron en persecución de Thoth Amon. Durante el viaje, el satélite se convirtió 2 veces en luna llena para volver luego a delgado menguante de plata. Se acercaba nuevamente a la fase de luna llena. A la derecha de Conan, hacia el oeste, el brumoso y enrojecido sol se ponía sobre los dentados picos que se divisaban en el horizonte. A su izquierda, al este, la pálida luna, en su cuarto creciente, lucía muy alta en el cielo. A unas 150 yardas por debajo de Conan, que iba montado en su dragón, el campo se veía ondulado y áspero, cortado por numerosas hondonadas y barrancos. Estaba cubierto de hierba dorada y seca, con zonas de maleza, hierbas espinosas y árboles, la mayor parte de los cuales no tenían hojas y parecían estar muertos, pues en el país reinaba la estación seca. Más adelante, las lomas daban paso a una cadena de colinas. De acuerdo con la información balbucida por el viejo Rimush antes de su misteriosa muerte, y con lo dicho por los nativos interrogados a lo largo del camino, debían de estar acercándose a la gran catarata de la que el viejo astrólogo había hablado. Algún tiempo después, el corazón de Conan empezó a latir con fiera alegría cuando avistó una especie de bruma que se elevaba frente a sus ojos desde una hendidura que se encontraba entre los montes. Unos cuantos aletazos más y gracias a las potentes alas del reptil tuvo a la vista el blanco resplandor de la catarata. Allí surgió un pequeño río entre las colinas, que se precipitaba sobre un montículo desde una altura equivalente a la mitad de la altitud a la que volaba Conan. El cimerio se preguntó si debía regresar al encuentro de su ejército, que había quedado muy rezagado. No, recorrería una distancia de unas cuantas leguas hacia el este, según le indicara el astrólogo Sheimita, y luego viraría nuevamente rumbo al norte. Así creía que podría reunirse con sus tropas antes del anochecer. Por tanto, Conan tiró de las riendas e hizo girar al monstruo volador hacia la izquierda. Tras él el príncipe Con y los guardias de Envega siguieron la misma dirección. Conan se volvió, y el viento hizo que los cabellos de su melena gris le cubrieran el rostro, por lo que miró con ojos húmedos hacia donde cabalgaba su hijo. El joven Con sonreía. Su cara de cuadrada mandíbula se mostraba ansiosa, y sus fieros ojos azules brillaban llenos de vida. Conan, suavizando la dura expresión de su faz, masculló una imprecación en medio de un suspiro. Indudablemente, el muchacho se lo estaba pasando muy bien. Desde que se había unido a la expedición en Neptu Cabe el río Styx, había tomado parte en la lucha del desierto, había atravesado la selva y había intervenido en el sitio de Zimbabue. Ya debía de haber aprendido unas cuantas cosas acerca de lo que significaba ser un rey guerrero. Ni sus tutores ni sus libros hubieran podido enseñarle todo lo que había aprendido a lo largo de aquella aventurada marcha hacia el lejano sur. De suerte que Conan decidió que había hecho bien en ignorar los consejos y objeciones de sus asesores e incorporar a su hijo a la expedición. Al caer la tarde, las escarpadas colinas crecieron hasta convertirse en frías mesetas y ásperas montañas. Aquello debía de ser la tierra sin retorno de la que había hablado el viejo Rimush. Conan pensaba sobrevolar brevemente la parte más cercana de las montañas a fin de explorar los desfiladeros, para luego girar hacia el norte y reunirse con Ensinga, el conde Trocero y sus hombres. Asusó a su dragón para que acelerara el vuelo, pues no deseaba ser sorprendido por la oscuridad, y quizás faltar por ello a la cita con sus fuerzas de tierra. Un atronador aleteo se hizo oír a su izquierda. Aguzeta o con acento agudo la mirada y vio a Con que, con la cara encendida por la excitación, volaba a su lado. Al llevar menos peso, el dragón del muchacho estaba menos fatigado que el de su padre. Con señaló hacia adelante, a la derecha. Siguiendo las indicaciones de su hijo, Conan escudriñó la niebla y vio algo curioso. Era una montaña de piedra blanca en que la parte inferior de la ladera había sido tallada toscamente para darle la forma de una inmensa calavera con una sonriente mueca.
Sus terrores supersticiosos despertaron, y los labios se le fijaron en un rictus de espanto mientras sentía el escozor de la premonición en la piel. Era la gran calavera de piedra anunciada por Rimush. Los penetrantes ojos azules del bárbaro sondearon las tinieblas. Más adelante, una franja de tierra yerma se extendía hasta el pie del acantilado. Allí se abría el negro arco de un portal. Su dintel estaba tallado como la mandíbula superior y dentada de una calavera. Más arriba había dos cavidades semejantes a las órbitas de los ojos. Era algo terrible de ver. Entonces se desencadenó el terror. Un estremecimiento agitó al corpulento Cimbrío, y lo dejó jadeante y tembloroso, algo extraño en él. Sus sentidos quedaron embotados, su corazón latía trabajosamente, como si hubiera estado volando en medio de una invisible nube de vapor venenoso. La misma fuerza extraña afectó al reptil que montaba. El dragón se tambaleó, se fue a un lado y luego se precipitó hacia la estéril llanura, donde la blanca calavera se cernía sobre una tierra siniestra y habitada por fantasmas. 3. Tierra de ilusiones. Conan sujetó las riendas, dando un tirón tan fuerte que hubiera roto la quijada de un caballo. El doctor Agón respondió perezosamente, sus ojos rojos se nublaron y su cola de serpiente quedó colgando, flácida. Pero reaccionó abriendo sus alas articuladas para aprovechar el viento, y se esforzó por no caer en picado. El atontado reptil llegó al suelo con un estruendoso batir de alas. Conan desató rápidamente las correas que lo sujetaban a la montura y saltó sobre un terreno cubierto de hierba, sacudiendo la cabeza para aclarar su embotada mente. Habría atravesado durante su vuelo alguna corriente de vapor nocivo. Miró hacia arriba. Los demás componentes de su grupo de exploración habían tropezado con la misma barrera aérea. Una a una, sus aturdidas cabalgaduras iban cayendo del cielo, dando tumbos. El primero fue el príncipe Con. Se bamboleaba, sujeto por las correas de la montura, con la cara pálida y aparentemente sin conocimiento. A Conan se le contrajeron los músculos del estómago. El sabor del miedo, untuoso y ácido, se asemejaba en su boca al de un vil metal, y la frente se le cubrió de sudor al observar cómo su hijo se precipitaba a tierra con la cabalgadura. El envejecido rey ahogó un grito, al tiempo que abría y cerraba los puños infructuosamente en el vacío. Pero luego la corriente de aire limpio pareció reanimar al semidesmayado muchacho, que, con ojos vagos, empezó a distinguir borrosamente la tierra que parecía precipitarse hacia él. Entonces, su mirada choceó con acento agudo con las llamaradas que ardían en la de su poderoso progenitor, y se restableció así el habitual brillo de sus ojos. Con se dio cuenta al instante del peligro en el que se hallaba y, poniendo en juego todo el vigor contenido en sus juveniles músculos, tiró de las riendas hacia atrás como había hecho Conan unos momentos antes, y logró con ello que el alado reptil respondiese, aunque algo pesadamente. El rey de Aquilonia sintió un inmenso alivio al ver que su hijo lograba hacer bajar a tierra al dragón, dando bandazos como de borracho. Corrió hacia la montura sobre la que se desplomaba Con, tembloroso pero sano y salvo. Conan aflojó las correas, ayudó a Con a bajar y estrujó al chico con un cálido y silencioso abrazo. No todos los de la expedición aérea fueron tan afortunados. Dos de los guardias de Envega no lograron recuperarse de los efectos de la embrujada barrera que habían encontrado en el cielo. Se estrellaron contra el suelo con un terrible crujido de huesos. Sin embargo, el resto consiguió que sus aturdidos reptiles aterrizaran a trompicones y, en algunos casos, con impactos que les sacudían las entrañas. Los sentidos de Conan se aguzaron a medida que el efecto anestésico de la mágica barrera fue desapareciendo. Se dio cuenta de que algo no marchaba. Con tuvo la misma sensación, y le indicó algo a su padre, mudo de asombro. Desde arriba habían visto una llanura cubierta de tierra estéril o arenosa, que se extendía hasta alcanzar la ladera de la montaña blanca, grotescamente tallada a modo de sonriente calavera. Ahora estaban metidos hasta la rodilla en la abundante hierba de una terciopelada pradera, sembrada de pequeñas flores blancas, azules y escarlata. A poca distancia, un rebaño de reses con largos cuernos pastaba en la hierba. La pradera llegaba hasta el acantilado que ya habían visto. Pero ese mismo acantilado presentaba un aspecto totalmente diferente. Los fogosos ojos de Conan se contrajeron, y un pavor sobrenatural le produjo una sensación de hormigueo en la nuca. Porque el acantilado que desde el aire parecía tallado en forma de calavera se había convertido en un espléndido y ornamentado palacio, frente al cual se erguía con gracia una hilera de pilastras. Estas sostenían un ancho arquitrabe cincelado en relieve con ninfas, sátiros y dioses multicéfalos. En el centro del conjunto arquitectónico se levantaba un pórtico, y, detrás de este, un alto portal conducía al interior del acantilado. El rostro de Conan reflejaba incredulidad. El fornido bárbaro solía confiar en sus sentidos, pero en aquel momento se preguntaba cuál era la ilusión y cuál la realidad, la forma de calavera vista desde el cielo, o el exótico y ornado esplendor que en aquel momento tenía delante. Se preguntó si la barrera a través de la cual había volado no estaría constituida por algún gas melífico que embotaba la vista y provocaba alucinaciones en la mente.
Tras él, los negros de Envega, ya repuestos de los vapores aspirados en la barrera aérea, desmontaban de los reptiles que le servían de cabalgadura. Lleno de dudas, el cimerio se agachó para palpar los pastos ondulantes y sus macizas manos acariciaron con delicadeza las pequeñas flores. Levantó la cabeza para permitir que el aire puro penetrara profundamente en sus pulmones. El intenso aroma de las flores llenaba sus fosas nasales. Miró hacia el acantilado. A la rojiza luz del sol del atardecer resplandecían las vetas de cuarzo. La fachada, con su decoración de mármol blanco, aparecía claramente ante sus ojos. Todos los detalles eran precisos sin ambigüedades. Se encogió de hombros. Indudablemente pudo haber una zona de vapor venenoso que le despertara visiones fantásticas, pero no ganaba nada quedándose donde estaba, reflexionando. Su carácter lo inclinaba a resolver tales acertijos, no discutiendo teorías consigo mismo, sino investigando sin más dilación el origen del enigma. Conan ya se había echado a andar cuando un agudo grito de «Angalia» hizo que se volviera. Era Mkwawa, el oficial al mando de la guardia, que le llamaba la atención haciendo señales. Enseguida surgieron puntas de lanza cuyas hojas despedían fulgores rojizos y los guerreros se pusieron inmediatamente en guardia. Por entre los pilares del frente divisaron unas figuras que salían del palacio y se dirigían a su encuentro por la pradera cuya hierba agitaba el viento. Eran mujeres morenas, sinuosas, con la sonrisa en sus labios rojos y ojos negros como el azabache. Llevaban prendidas en los rizos de su cabellera pequeñas campanas de cristal, de manera que cada una de las gráciles figuras se movía acompañada por una suave música cadenciosa. Eran jóvenes, bien formadas, e iban cubiertas con un velo transparente. Mkwawa dirigió una mirada interrogativa a Conan. El rey frunció el ceño y se encogió de hombros. Las bestias están todavía atontadas a causa del aire viciado que atravesamos, dijo. Démosles un descanso antes de volver a levantar el vuelo. Mientras tanto, tal vez podamos averiguar algo acerca de estas mujeres, que no parecen peligrosas. Di a la mitad de tus hombres que me acompañen como escolta, mientras la otra mitad se ocupa de los dragones. Destaca un hombre y ordena al que vaya volando al encuentro del ejército para indicarle nuestro paradero. El oficial negro transmitió enérgicamente el aso con acento agudo RDNs. Por su parte, Conan, y una docena de guardias iniciaron la marcha hacia el enigmático palacio. El cimerio se retorcía pensativamente el poblado bigote. Su rostro adquirió el aspecto impasible de una máscara de bronce, pero en su fuero interno estaba preocupado. ¿Era aquello una trampa preparada de antemano? No en vano había vivido casi 60 años, y su larga experiencia lo había dotado de un sólido instinto de desconfianza. Ciertamente había algo que parecía falso en un lugar que cambiaba enteramente de apariencia en un abrir y cerrar de ojos. 4. Vino dorado. Caía la tarde del tercer día después de la llegada de Conan al palacio enclavado en las rocas. En realidad, se trataba de una pequeña ciudad edificada en el interior de una cueva. Su nombre, según averiguó, era Yanioga. La reina Lilith había prometido obsequiar a sus visitantes con una espléndida fiesta en cuanto pudiera, y el momento de la celebración había llegado. Sobre el suelo de mármol del gran salón, en compañía de los parientes y de los ministros de la reina, Conan se hallaba tendido sobre cojines de seda, y se deleitaba con un cuerno lleno de vino dulce y acariciador. El bárbaro se sentía curiosamente perezoso y relajado. Se había atiborrado de comidas sutilmente condimentadas. El dorado vino era fino y suave, y sentía correr por las venas su embriagadora canción. A un lado del salón, los guardias también celebraban su festín. Más allá, el joven Con, luciendo su coraza meticulosamente pulida, se echó sobre los cojines. Miraba con disimulo a un grupo de bailarinas cuyos cuerpos sinuosos se movían con gracia, adoptando posturas sugestivas. Por toda vestimenta llevaban sartas de perlas en la cintura y en las ingles. Conan sonrió indulgentemente ante la mirada absorta de su hijo, pero no dijo nada. Dentro de muy poco, el muchacho habría de desflorar a su primera doncella. Él mismo había tenido aproximadamente la misma edad al inicio de sus correrías, con las cuales había transgredido el severo puritanismo de una aldea cimeria. La reina Lilith, soberana del palacio, caverna, se hallaba apartada de sus huéspedes, sentada sobre un estrado de ónice. A pesar de que Conan la había interrogado largamente, insistió en que no sabía nada de Thoth, Amon ni del acantilado que, visto desde el aire, semejaba una calavera. Explicó que por aquellas tierras había muchos géiseres y fumarolas, por lo que existían vapores nocivos y alucinógenos que se esparcían por el aire, proveniente de cavidades subterráneas. Conan consideró que era mejor aceptar por el momento dicha explicación, pero sus sospechas no se disiparon. Por otra parte, la reina Lilith, hablando el idioma comercial shemita corriente entre las naciones negras, había contado una historia plausible de cómo ella y sus súbditos habían llegado hasta aquellas tierras. Hace algunos siglos, dijo, un poderoso rey de Vendia envió una flota a Iranistán en misión comercial.
Un tifón apartó considerablemente dicha flota de su ruta a través del Océano del Sur, y los magullados sobrevivientes pisaron tierra no lejos de donde ahora nos hallamos. Encontraron una raza de aborígenes pequeños y de tez amarilla, a los que esclavizaron. Todavía los empleamos como siervos. Los hombres de la expedición se casaron con las muchachas esclavas que fueron enviadas desde Vendia como parte del cargamento. Estos sujetos y sus descendientes construyeron Yanioga, excavando las rocas blandas y cretáceas de esta cara del acantilado. El palacio era demasiado ostentoso y exótico para el gusto de Conan, pues él prefería un estilo de vida más austero. El Palacio Real de Tarantia, construido con gran magnificencia por su predecesor Numedides, también era demasiado lujoso para su gusto. Desde hacía largo tiempo había desechado de sus aposentos privados de palacio los tapices de seda, alfombras y esculturas adornadas con joyas, pues prefería las paredes de piedra desnuda y los suelos que podían lavarse rápidamente, como los que había conocido de muchacho en su ruda tierra natal de Cimeria. Aquel lugar tenía el lujo de los palacios que conociera en sus años mozos: el del rey Yildiz de Turan, a quien había servido como mercenario en Agrapur; el de Shambhala, la capital del misterioso valle de Meru, más allá de las desoladas estepas de Hircania; el del rey Shu de Kusan, en el lejano Kitae. Allí también se veían paredes profusamente ornamentadas y fantásticamente talladas, así como dinteles esculpidos. Recordando su breve periodo de esclavitud en Shambhala, la ciudad de las calaveras, Conan se perdió en un ensueño de viejos tiempos, camaradas desaparecidos y guerras casi olvidadas. ¿O acaso aquel vino con dulce sabor a miel le estaba embotando los sentidos? Cayó en un breve sopor. Por eso no se percató de que Con, después de echar un rápido vistazo a su progenitor, se escabullía de su sitio y salía silenciosamente del salón. Tampoco vio al hombre moreno de rostro torvo y demacrado, que con ojos complacidos lo observaba todo, oculto tras una columna. El hombre cubría su estragado cuerpo con una túnica descolorida de color verde esmeralda. Si bien para cualquier observador aquella persona hubiera parecido notablemente vieja, Conan habría reconocido de inmediato a su antiguo enemigo, Thoth Amon. Con era joven y robusto, y tenía la sangre caliente. Una de las bailarinas lo había cautivado. Tenía algunos años más que él, pechos turgentes como frutas doradas y labios rojos que invitaban al beso. Su cálida mirada buscó los ojos de Con mientras movía su cuerpo felino y ardiente con gracia animal. Cuando la danza hubo terminado, el muchacho vio que la joven se demoraba y lo miraba desde detrás de una columna algo alejada. Viendo que él también la observaba a través del salón, la muchacha se humedeció los labios y se acarició el vientre y los muslos de manera lasciva. Temblando por dentro, Con se deslizó entre los comensales en pos de la bailarina. Ahora o nunca, pensó. No era del todo ignorante en cuanto al trato con mujeres. Allá en Aquilonia, más de un ayudante de cocina, o una criada de pechos turgentes, había tratado de llamar la atención del hijo del rey. Sin embargo, salvo algunas caricias inexpertas o unos besos robados, ninguna de esas relaciones había culminado en lo que Con y la mayoría de los muchachos consideraban la verdadera prueba de su masculinidad. Por fin, esta era la oportunidad para demostrar su hombría. La joven seguía de pie, oculta por la columna. Con le pasó su brazo joven y fuerte por la cintura y la atrajo hacia sí para darle un beso, pero ella se rió, eludiendo su intento. Aquí no, dijo en un suspiro. La reina. ¿Dónde, entonces? Ven. Escapando de su abrazo, pero cogiéndolo de la mano, la bailarina condujo a Con a la oscura soledad de corredores y habitaciones interiores. Sin pensar en una posible trampa, pues su mente hervía con imágenes totalmente distintas, el muchacho la siguió. Uno a uno, los agasajados se levantaban para irse, y dejaban a Conan dormitando solo sobre los cojines. El dulce vino dejó un charco en el suelo de mármol, donde el gran cuerno de búfalo se le había caído de la mano. En el salón casi vacío aparecieron morenos y esbeltos servidores, que con pasos silenciosos se movían entre los cojines abandonados por los comensales. Los guardias negros habían dejado sus lanzas, hachas de guerra y pesadas mazas, suponiendo que no las necesitarían en los lances amorosos que esperaban tener. Los servidores se apoderaron de las armas, llevándolas fuera del salón. Dos de ellos se dirigieron hacia donde Conan roncaba tendido sobre los cojines, y unas manos hábiles lo despojaron de su pesado alfanje aquilonio y de su puñal. Los servidores interrogaron con los ojos a la reina Lilith, que desde lo alto de su trono observaba todas estas maniobras con una sonrisa enigmática. Utilizando un lenguaje susurrante, muy distinto al que empleaba en la conversación con sus huéspedes, la reina y sus sirvientes hablaron en voz baja. Ellos y Conan eran los únicos que permanecían en el salón. Lilith se puso en pie y descendió grácilmente los escalones que la separaban del lugar donde Conan, embriagado, roncaba sonoramente. Se adelantó hacia el sirviente que sostenía las armas del cimerio, y entre ellas eligió el largo puñal. Tras sacar el arma de su vaina, sonrió, mirando al indefenso monarca.
Luego, con un movimiento rápido como el de una serpiente cuando desenrosca su lengua venenosa, dirigió el puñal hacia su corazón. 5. Los hijos de la serpiente. En la penumbra del solitario aposento, alumbrado por un par de velas de llama vacilante, Con cogió a la esclava en brazos y la cubrió de ardientes besos en el cuello y en los hombros mientras la forzaba a tenderse sobre un diván cubierto con ricas sedas. Echado sobre la reclinada bailarina, el príncipe se quitó el cinturón y trató impacientemente de soltar las ataduras de su coraza. La armadura era de pulido acero y le cubría el pecho y la espalda. Le quedaba un tanto ajustada, pues Con había crecido en los 12 meses transcurridos desde que el armero real la forjara a su medida. Era la primera pieza blindada que había pertenecido a Con. Su orgullo por la posesión de aquella coraza hacía que, mientras el resto de las tropas aquilonias descansaban de una ardua jornada, él se pasara horas puliéndola para que no le quedara ni sombra de herrumbre. Mientras la muchacha desnuda se contoneaba lánguidamente sobre el diván, ronroneando, Con logró al fin desatar las trabas y quitarse la coraza. Demasiado encariñado con la armadura como para dejarla caer descuidadamente y dañar su plateada superficie, aun en aquel instante de pasión, la puso en el suelo con sumo cuidado. Entonces, a la débil luz de las velas, la imagen de la muchacha se reflejó en la superficie pulida del PS toral, y en ese espejo pudo ver con cómo era realmente. El cuerpo de la joven seguía siendo humano, aunque menos que cuando lo miraba directamente. Pero en su extremo superior, allí donde tenía que haber una cara sonriente, había una horrorosa máscara que le hizo sentir un escalofrío. Porque la cabeza de la muchacha era la de una serpiente escamosa, en forma de cuña, con ojos sin párpados, pupilas hundidas, mandíbulas dentadas y lengua bífida. Con actuó sin pensarlo siquiera. Millones de años de primitivo instinto yacían adormecidos en las capas más profundas de su mente, y una sola mirada a aquellos ojos desalmados bastó para que su cerebro recibiera una inyección vital de miles de eones de instintos primordiales. El muchacho se apartó del lecho de un salto y buceó con acento agudo sucinto. El acero raspó el cuero cuando desenvainó su espada y se adelantó nuevamente hacia el diván. La luz se reflejó en el reluciente acero cuando con la cara pálida de horror, hundió la hoja entre los suaves y redondos pechos de la mujer, serpiente. Sacó la espada, que chorreaba sangre, y la volvió a hundir una y otra vez. La muchacha murió, pero no con facilidad. Quedó exangüe tras prolongados y violentos espasmos. Al escapársele la vida, su cuerpo iba perdiendo el aspecto humano. Escamas opacas y grises aparecieron en lugar de la cálida piel morena. Con apartó la mirada, asqueado, ante la revelación final. Bajó la espada, dando un golpe seco, y se tambaleó hacia un rincón, súbitamente indispuesto, presa de un incontrolable espasmo de repugnancia. Después que hubo vomitado, se sintió débil pero limpio. Su mente se aclaró. Entendía ya el significado de todo lo acontecido. La cosa muchacha lo había traído afuera, como sin duda lo habían hecho otras de su misma especie con los negros de Envega, y quizás también con su padre. Los habían embaucado con un abrazo amoroso a fin de abrir sus fauces de serpiente e hincar los venenosos dientes en la carne de quienes soñaban en convertirse en sus amantes. Tal vez él fuera el único que había escapado a los enredos de la misteriosa trampa, y todo porque la mágica ilusión no se podía reproducir ni reflejar en una superficie pulida. Esta ilusión era como un espejismo minuciosamente detallado y superpuesto a la realidad. Con se devanaba los sesos, esforzándose por comprender tales revelaciones. Conocía los antiguos mitos de los hombres, serpiente. El dios de los aquilonios era Mitra, el dador de luz, que en las leyendas del occidente había dado muerte a la antigua serpiente, Set. Pero la realidad en que se basaba la leyenda era más antigua y siniestra. No fue la espada de un dios inmortal la que abatió a la víbora de la antigua noche, sino hombres ordinarios, que combatieron a los hijos de Set en una guerra que duró 1.000.000 de años. Los primeros hombres, descendientes de los simios, vivieron en un principio envilecidos bajo el látigo de sus amos serpientes. Contra este estado de esclavitud se sublevaron los héroes del amanecer de los tiempos, rompieron sus cadenas y condujeron a su pueblo a la victoria obtenida tras cruentas y feroces batallas. Los hombres, serpiente, según rezaban los antiguos mitos, habían recibido de su padre Set el poder de obnubilar la mente de los hombres, de manera que a ojos humanos aparecían como hombres corrientes. Kul, el rey, héroe de la antigua Valusia, había triunfado por escaso margen sobre los sublevados hombres, serpiente tras descubrir que la Grey de reptiles vivía libre de sospechas en las mismas ciudades que habitaban los hombres. Punto. Al parecer, los últimos sobrevivientes de aquella guerra, que duró milenios, habían huido por el mundo hasta su más lejano límite, y allí, en las desconocidas montañas que se alzaban entre la selva y el mar, habían pasado sus días sin ser molestados. Los ojos del muchacho brillaron al darse cuenta de que solo él, entre todos los hombres vivientes, había descubierto el secreto. 6. El hombre con cara de calavera. Detente, gritó una voz atronadora.
La mano de Lilith quedó inmóvil en mitad de su trayectoria, al conjuro de la orden cuyo eco se propagó por el salón cargado de incienso. La punta del puñal no alcanzó el pecho de Conan por cuestión de pulgadas. La reina Lilith se volvió para enfrentarse con la demacrada y encorvada figura de quien, envuelto en una túnica verde esmeralda, descolorida y manchada, había impedido que matase al inconsciente cimerio. Sus labios se entreabrieron para mostrar afilados dientes blancos. Los ojos, como negras pedrerías, echaban miradas cargadas de furia, mientras su afilada lengua de punta roja se agitaba nerviosamente entre los dientes. ¿Quién manda aquí? ¿Estigio, tú o yo? Todd, Amon la miró sin pestañear. El poderoso mago había envejecido desde el momento en que, meses atrás, Conan lograra destruir el anillo negro en la batalla de Neptune. Con la pérdida de sus poderes básicos, el brujo más poderoso de la Tierra se vio arrojado por las férreas legiones aquilonias hacia el sur, a Zimbabue, donde su último aliado reinaba sobre un trono de sangre. Pero el sanguinario reino del rey, Magon en Aonir, había sido destruido. Todd, Amon huyó de nuevo, escapando de la venganza del cimerio. Conan lo persiguió hasta el límite del mundo. Con cada derrota, sus cientos de años le pesaban cada vez más. Estaba viejo, encogido y débil, y su cara era una calavera recubierta de piel reseca, arrugada y apergaminada. Pero su ardiente mirada todavía conservaba un terrible poder, y su voz, respaldada por la férrea voluntad de una mente disciplinada, era una insidiosa arma de persuasión. Finalmente había huido para refugiarse junto a sus postreros aliados, los hombres, serpiente anteriores a la aparición del hombre. Durante algunos siglos, los había mantenido confinados en aquellos dominios del sur. Los retenía gracias a disensiones internas, al soborno y encantamientos mágicos, porque, aunque tanto ellos como él veneraban a Set, no tenía la menor intención de permitir que volvieran a gobernar a la raza humana. El imperio del mal que soñaba implantar en el oeste había de ser regentado solo por él mismo. Pero había perdido a todos sus aliados humanos. Presa de desesperación, salió en busca de la patria de los hombres, serpiente, y se ofreció como aliado en lugar de mostrarse como adversario. Lo habían aceptado, y él lo sabía, no por amistad o compasión, pues tales sentimientos eran ajenos a aquella especie, sino para utilizarlo en la reconstrucción de su imperio, desapareciendo siglos atrás. Ciertamente había perdido predicamento entre los servidores de Set, pero no estaba dispuesto a que Conan de Aquilonia se le escapara. La venganza es mía, Lilith, dijo, con mirada inescrutable y sombría. En todo lo demás, me inclino ante ti, pero en esto soy inflexible. El cimerio es mi prisionero. La mujer, serpiente, lo miró de reojo. Conozco tu astuto corazón, chacal de Estigia, dijo con un silbido. Tú piensas sacrificarlo al padre Seti de esa manera, al ofrecerle al más grande Adalid de Mitra, volver a gozar de sus favores, que tus errores del pasado te hicieron perder. Pero yo también tengo mis planes para el cimerio. Nunca se llegaría a saber cuáles eran esos planes, pues, en el preciso momento en que abría la boca para expresarlos, se tambaleó bruscamente debido a un golpe que acababa de recibir por la espalda. Con ojos vidriosos contempló la punta de una lanza que sobresalía, roja y chorreando sangre, por entre sus pechos. Su espalda se arqueó, sus gélidas facciones se alterraron y se convirtieron en una cabeza de serpiente. Cayó de bruces sobre las gradas, retorciéndose con los lentos espasmos de la muerte. Todd, Amon se volvió rápidamente para enfrentarse con el grupo de gigantescas mujeres negras que irrumpieron de improviso en el oscuro salón. Por la masa guerrera de Mamajambo, exclamó la princesa Ensinga, retirando la lanza que había arrojado. Hemos llegado justo a tiempo. Trocero, con su fina barba gris, seguido por un destacamento de guerreros de Envega, irrumpió en el salón y vio a Ensinga inclinada sobre el cuerpo de la reina, serpiente, que se retorcía lentamente en su agonía. ¿Qué monstruosa brujería es esta?, preguntó Ensinga con rudeza. De lejos, vimos un acantilado parecido a una enorme calavera, pero cuando nos acercamos se transforma en un maravilloso palacio, y la árida tierra se convierte en una fértil pradera. Y aquí encontramos al rey Conan roncando como un atontado borracho, y a esta mujer inclinada sobre él con un cuchillo, y a un viejo vestido de verde. Por todos los dioses, es Todd, Amon, exclamó el conde. Ah, sí, murmuró distraídamente la muchacha negra al tiempo que volvía la mirada hacia la figura que yacía en las gradas. ¿Y qué clase de engendro del demonio es este? Las finas facciones de Trocero se contrajeron horrorizadas. Su voz se apagó y solo se oyó un suave susurro. La serpiente, ¿qué habla?, murmuró. La joven lo miró con ojos fieros, poniendo la mano en la empuñadura de su pesada espada. Noble anciano, hablas de aquello que ningún hombre debe nombrar en voz alta. No obstante, podría ser quizás que los antiguos mitos negros fueran ¿verdad? La prueba de ello se retuerce a tus pies, dijo serenamente el noble Aquilonio. Mira, mientras hacemos comentarios. Eso va cambiando.
La joven amazona observó mientras pudo aguantar, pero luego se apartó, cerrando los ojos, como para borrar hasta el recuerdo de su memoria. En las gradas, ante ellos, la impensable monstruosidad que antes fuera majestuosa, radiante y voluptuosa mujer se estaba muriendo. Fue entonces, las hordas sibilantes salieron súbitamente de detrás de las columnatas donde se ocultaban y cayeron sobre ellos. Trocero y Encinga no pudieron hablar más, demasiado ocupados en acometer con la lanza, la daga y la espada. Debido a la rápida sucesión de acontecimientos inexplicables, ni el noble Aquilonio ni la guerrera amazona se percataron de que ocurría algo aún más extraño e inexplicable. Porque Conan y Todd Amon habían desaparecido. Ambos, el inconsciente Cimerio y su mágico y poderoso enemigo, se habían esfumado, como evaporados en el aire. 7. En los confines del mundo. Conan despertó bruscamente de su drogado letargo. Volvió en sí repentinamente, como un gato cuyos delicados sentidos se ponen alerta ante la presencia de un enemigo. El cimerio había adquirido esta salvaje cualidad durante los años de su adolescencia en las llanuras del norte. Las décadas de su reinado sobre un sofisticado imperio solo habían impreso una fina capa de civilización en su alma primitiva. Se quedó tendido y quieto mientras sus agudos sentidos analizaban lo que le rodeaba. A sus oídos llegó con acento agudo el sordo bramido de las olas que batían en una playa rocosa. Su nariz detectaba el olor salobre del mar abierto. Entreabriendo los ojos, vio que estaba acostado sobre arena húmeda, en medio de grandes rocas. Por encima de él, las sombras purpúreas de la noche se veían iluminadas por brillantes estrellas. Junto a estas, la luna casi llena fulguraba como un escudo plateado, cuya luz imprimía un halo de plata a las grandes olas de un mar desconocido. Lanzando una rápida mirada al estrellado cielo, Conan se dio cuenta de que el mar se extendía hacia el sur. Pero, por más que su ardiente mirada escudriñase las tinieblas de la noche, no podía ver tierra. Le parecía que estaba en el mismísimo extremo del mundo, y que los infinitos mares de la eternidad bañaban la playa a su alrededor. ¿Cómo había llegado hasta allí? Se puso en pie y miró en derredor. Entonces, su mirada se clavó en una figura que estaba instalada en un sólido peñasco, por encima de él. El hombre, otrora grande e imponente, se veía reducido, encorvado, encogido. El rostro de halcón, rasurado y huesudo, había sido severo y de aspecto majestuoso. Ahora, sus carnes caían flácidas, y su expresión demacrada y torva parecía la de una calavera. La descolorida y manchada túnica verde cobraba tonalidades grises a la luz de la luna. Con una mano semejante a un enjuto garfio, la silenciosa figura oprimía contra el pecho un talismán en forma de gema tallada. En su dedo medio se enroscaba un macizo anillo de cobre, en forma de serpiente que se muerde la cola. El centro de la gema arrojaba destellos que alumbraban sus demacradas facciones. Desde sus órbitas hundidas, los negros ojos de Todd Amon lanzaban dardos de fuego contra Conan, que ya en otra ocasión había sentido la fuerza de sus misteriosos y agudos destellos. «Nos volvemos a encontrar, perro cimerio», dijo Todd Amon con voz tenue. «Por última vez, chacal de Estigia», bramó Conan. El cimerio estaba desarmado, pero la fuerza que aún conservaba en sus férreos brazos y hombros era suficiente para despedazar el desgarbado y encorvado cuerpo de su antiguo enemigo. Sin embargo, Conan no hizo ningún movimiento. Conocía los poderes que Todd Amon podía desatar con una sola palabra, un gesto o un esfuerzo de su voluntad, y respetaba dichos poderes. Sentía curiosidad por saber por qué Todd Amon lo había traído a aquella playa situada en los límites del mundo conocido. Mientras estaba aletargado bajo los efectos del alcohol, el gran hechicero podría haberlo matado fácilmente. Pero había permitido que viviera, y lo había llevado a aquel ignoto lugar con ayuda de los invisibles demonios que aún le servían. ¿Por qué? Como respuesta a la silenciosa pregunta de Conan, Todd Amon empezó a hablar lentamente, con voz indiferente y cansada, como si la llama de la vida fuera a apagarse en aquel cuerpo gastado. Sin embargo, a medida que hablaba, su voz comenzó a hacerse más potente, hasta recuperar el tono resonante y dominador del Todd Amon de antaño. Conan escuchaba tranquilo, con los brazos cruzados sobre su poderoso pecho y el rostro impasible. «Tú me has perseguido a lo largo del mundo, perro bárbaro», dijo Todd Amon. «Me has ido separando uno por uno de mis más poderosos aliados. En Neptu rompiste el anillo negro y dispersaste a los brujos del sur, precisamente después de quebrantar la mano blanca en la húmeda y glacial hiperbórea. Gracias a la suerte o al destino, derribaste el trono de Nenaunir. No hay ningún lugar al que pueda huir para buscar refugio». Conan no dijo nada. Todd Amon suspiró, se encogió de hombros y prosiguió. «Aquí, en los confines del mundo, habitan los con acento agudo el étimo sobrevivientes de la raza de hombres, serpiente que gobernó la tierra antes de la llegada del hombre. Los primeros reinos humanos lucharon contra ellos y quebrantaron su poder.
Cuando, mediante artimañas mágicas, pensaban prolongar su existencia disfrazados entre los hombres, tu propio ancestro, Kul el Conquistador, descubrió su secreto y los aplastó una vez más. Tiempo a que yo sabía que los últimos de entre los gobernantes primitivos del mundo vivían aquí, en secreto, sin abandonar jamás la esperanza de reconquistar lo que consideraban su justo lugar en el cosmos. De ellos aprendí los conocimientos que me permitieron llegar a ser el vicario de Set en el oeste, encargado de la alta misión de destruir los abominables cultos de Mitra, de Ishtar y de Asura. Al mismo tiempo, tenía en jaque a los hombres, serpiente, pues conocía su insaciable ambición y no tenía el menor deseo de compartir mi propio dominio con ellos. Solo tú has conseguido desbaratar mis admirables planes. ¿Cómo lo lograste? Yo mismo no lo sé. Tú no eres sacerdote, ni profeta, ni brujo. No eres sino un aventurero rudo, ignorante, rústico y embrollón, engrandecido por los avalares del destino. Puede ser que tus degenerados y afeminados dioses del oeste te hayan ayudado de manera sutil. En cualquier caso, has frustrado todas mis esperanzas y me has arrojado del trono del que gozaba en una sociedad mundial de hechiceros. Has transformado al que iba a ser el conquistador de Occidente en un perseguido fugitivo. Pero todavía no está todo perdido. Porque he de ofrecer en sacrificio tu alma inmortal al mismo Set. El escurridizo dios va a celebrar un buen festín con el alma viva de Conan el Cimerio. Y al gozar nuevamente de sus favores, he de desatar los misteriosos poderes de los hombres, serpiente en una última y gran cruzada. Entonces, Conan decidió atacar. Con las ceñudas facciones contraídas en indómito visaje, se lanzó a la carrera y, dando un gran salto hacia arriba, cogió la descarnada garganta de Todd Amon entre sus férreas manos. El impacto de la carga arrojó a ambos fuera de la roca y cayeron enzarzados en lucha sobre la arena húmeda. Era extraña la batalla entre el Adalid de la luz y el Adalid de las tinieblas, que combatían en los confines del mundo, bajo la luz brillante de las estrellas. 8. Requiem por un brujo. El embate felino de Conan tomó por sorpresa al escuálido Estigio. En el marchito cuerpo de Todd Amon quedaban escasas fuerzas, y Conan debería haber podido partirle el pescuezo como una rama seca. Sin embargo, los poderes mágicos del Estigio le concedían recursos sobrehumanos. A pesar de que los dedos de Conan seguían estrujando el frágil cuello de Todd Amon, una garra descarnada golpeó al cimerio en la frente con la refulgente gema que el brujo oprimía contra su pecho. El suave golpe iluminó la frente de Conan, pero su contacto era como el de un fuego helado. El cimerio jadeó con acento agudo, mientras sus sentidos flaqueaban, insensibilizados por una entorpecedora parálisis que se propagaba por todos sus nervios. Frías ondas de oscuridad embotaron su conciencia. Al bárbaro le parecía que se hundía en negras aguas cuyo contacto entumecía su carne, hasta que solo quedó erguido su espíritu, que resistía, apoyado por fuerzas desconocidas que emergían de las oscuras arenas. Y Conan aún aferraba a Todd Amon con sus fuertes manos. Era como si el brujo también hubiera perdido su descarnado tegumento. Dos espíritus intangibles eran transportados, en medio de la vorágine de la lucha, hacia una sombría región que estuviera más allá del mundo. Alrededor de ellos, una bruma se arremolinaba y se agrandaba, sobre sus cabezas brillaban las pálidas estrellas de un cielo natural. Su luz era tan fría como el soplo de los vientos árticos. A Conan le pareció que el enjuto cuerpo del Estigio se convertía en una retorcida espiral de vapor. A su propio cuerpo le había ocurrido prácticamente lo mismo, se había convertido en el ondulado y espeso rizo de alguna neblina ardiente. Carentes ambos de extremidades, colgaban, diríase, unidos en un combate sin cuerpos, revolcándose bajo el resplandor de las apagadas estrellas. Conan luchó como nunca lo había hecho antes, no con el férreo poder de sus potentes músculos, sino con una fuerza intangible que encontraba dentro de su propio espíritu. Tal vez era la esencia misma de su vigor, de su coraje y de su hombría lo que le inflamaba el corazón. En forma de espíritu, Todd Amon también poseía una fortaleza muy superior a la de su carne marchita. Cada uno de sus golpes semejaba un estallido de Ge con acento agudo lidos fuegos de odio. Bajo su efecto, Conan jadeaba, las fuerzas lo abandonaban y su conciencia se iba oscureciendo. Enzarzados en combate, ambos se retorcían bajo las negras estrellas, si bien, mientras el poder de Todd Amon crecía, el de Conan se iba desvaneciendo. Pero el cimerio todavía tenía cogido a su enemigo con implacable fuerza. Seguía luchando salvajemente, aun cuando llegara ya al límite de la conciencia y su embotada mente se viera envuelta en una oscura nube. En ese momento, la espiral de ondulante vapor que era el espíritu de Todd Amon se puso rígida, y luego se retorció en el intangible abrazo de Conan. Lan Z o con acento agudo un aullido que no resonó. Un terrible y cavernoso grito de agonía y desesperación. La cosa incorpórea se fundió en las manos de Conan, se desintegró y se desvaneció en la fría neblina de la nada. Por unos instantes, Conan flotó en el vacío, jadeando, mientras las fuerzas renacían en su exhausto espíritu. De alguna manera, supo que la fuerza vital de Todd Amon había dejado de existir.
Al cabo de un tiempo, Conan volvió en sí, tendido sobre la playa arenosa y junto al mar sin nombre. Un muchacho deshecho en lágrimas se aferraba a él, pidiéndole que viviera. Miró a la cosa muerta que yacía debajo de su cuerpo, a la que todavía estrujaba mecánicamente con sus manos doloridas. Después observó lo que el muchacho había utilizado, y luego arrojado sobre la arena. La espada estaba empapada en negra sangre hasta la empuñadura. Era la espada que le había arrojado a Con en su último cumpleaños. La espada en cuya hoja, en un momento de ocio, Diviatix, el druida blanco, había escrito el signo de protección. La combada cruz de Mitra, señor de la luz. La cruz de la vida. Y así fue como terminó la última batalla. Durante 40 años, Conan y Thoth, Amon de Estigia se habían enfrentado en el gran tablero que era el mundo occidental. Y, en los confines del universo, el largo duelo había tocado a su fin. Padre, te estaba matando. No sabía qué hacer, de modo que lo atravesé con la espada. Y luego pensé que habías muerto, pues te quedaste tan inmóvil. Tartamudeó el muchacho entre gruesas lágrimas. Conan abrazó a su vástago. Todo va bien, querido hijo. Sigo con vida, aunque Crom sabe cuán cerca estuve de las negras puertas de la muerte. Pero éstas se abrieron para llevarse otra alma y no la mía. Mira. Observaron al hombre que yacía sobre la arena. Mientras aún lo miraban, vieron como por fin los años se vengaban en los restos del más poderoso mago de la sombría Estigia, la plagada de fantasmas. La carne de Thoth, Amon se secó, se consumió y se fue reduciendo a polvo impalpable hasta que su descarnada calavera le sonrió. Luego, la propia calavera se resquebrajó y se deshizo, al tiempo que los huesos cubiertos por la vacía túnica verde se convertían en polvo. Conan se puso en pie, dando la espalda a aquellos despojos. Recogió la reluciente gema con la que Thoth, Amon lo había golpeado y la arrojó al mar lo más lejos que pudo. Que de una vez por todas termine esta mágica farsa, exclamó, que permanezca en el fondo del mar por más de 100.000 años. 9. Espadas contra sombras. La muchacha se transformó en un monstruo con cabeza de serpiente, y me hubiera mordido con sus dientes envenenados hasta matarme, explicaba Con, pero le clavé mi espada y murió. Y cuando regresé al salón para advertirte, allí estaba Thoth, Amon, y también la reina, que se inclinaba sobre ti, y tú estabas dormido. Entonces entraron las amazonas y la princesa atravesó a la reina con su lanza, y ésta se convierte con acento agudo en un reptil. Pero Todd, Amon y un sirviente, no pude verlo bien pero tenía cuernos y era fuerte como un toro, te sacaron del salón, y nadie parecía capaz de verlo excepto yo, como si un encantamiento no les hubiera permitido ver lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Te sacaron por un panel secreto escondido detrás de un tapiz, y luego se internaron en un largo y oscuro túnel excavado en la montaña. Después, otros hombres, serpiente entraron atropelladamente en el salón. Lo seguí en cuanto me fue posible, pero cuando conseguí salir y me encontré bajo el cielo estrellado, no supe dónde estabas, pues había grandes rocas alrededor y tuve que buscar y buscar. Hasta que te encontré luchando con Todd, Amon, y parecía como si estuvieras dormido, como si estuvieras luchando en sueños. Conan asentía sombríamente, dejando que el muchacho contara todo cuanto sabía mientras desandaban el sendero por el que Con había venido. Hallaron la entrada del túnel secreto que conducía a través de la montaña y llevaba al palacio en forma de calavera, donde los poderes sobrenaturales de los hombres, serpiente les habían poblado los sentidos con sombras y alucinaciones. Un clamor distante resonó como un débil eco a lo largo del lóbrego túnel. Una furiosa batalla se estaba librando en el salón de fiestas. Los fieros labios de Conan se distendieron en una sonrisa, y su corazón saltó de gozo en el fornido pecho. Después de las misteriosas batallas mágicas bajo el brillo de las estrellas negras, enfrentarse a un enemigo de carne y hueso, con un limpio acero en las manos, era para Conan como el placer de comer y beber. Bien sabía que allí dentro en Singa y sus amazonas, junto con Trocero y los guerreros de Zimbabue, luchaban con los últimos hombres, serpiente. Entre tú dos eran pocos, Conan lo sabía, pero tanto la joven amazona como él estaban deseando darse el lujo de un buen combate. Y los hombres, serpiente no habían luchado contra huestes mortales desde tiempos inmemoriales, seguros y confiados como estaban de hallarse muy apartados de la tierra en la que moraban los hombres. Con su reina muerta y Thoth, Amon hundido en los helados infiernos de la muerte, eran pocos y menos fuertes de lo que de otro modo habrían podido ser. Sin duda, la lucha sería prolongada y dura, y Conan se estremeció de placer ante la idea de combatir junto a las negras amazonas en la última batalla contra enemigos tan viejos como el mundo. Echó una breve mirada al lugar donde Thoth, Amon había caído, y pensó, fue el más grande de todos los enemigos a quienes vencí. En cierto modo, voy a echar de menos al viejo bribón. ¿Tienes todavía tu espada? Gruñó Conan. No, padre, la dejé en la playa. Entonces, dame tu puñal y vuélvete atrás para buscarla, te esperaré aquí. Mientras el muchacho se marchaba precipitadamente, Conan comenzó a hurgar por los alrededores en busca de un buen guijarro.
Encontró una piedra de forma oval, dura como un pedernal, grande como un cráneo humano. La levantó, con una mirada de aprobación en los ojos. Ansiaba aplastar con ella la cabeza de unos cuantos hombres, serpiente. Las serpientes tardan en morir, lo sabía. Pero al final también mueren. Con regresó aferrando la reluciente espada con su joven y fuerte puño. Ambos, padre e hijo, penetraron en el oscuro túnel para unirse a sus amigos en la última batalla contra los enemigos más ancestrales del hombre.